Buenas tardes, ahora sí, con todos, todas, todes, gracias por estar aquí. Tenemos esta tarde aquí a Santiago Loza y Andrés Gallina, dos amigos de la Fundación, y les voy a leer para que sepamos quiénes son, a los que no lo sepan. Santiago Loza es uno de los dramaturgos, guionistas y directores de cine más destacados de la escena contemporánea argentina. Su obra se caracteriza por una escritura poética, sensible y profundamente humana, centrada en personajes marginales, la intimidad, la memoria y los vínculos afectivos. Como cineasta, sus películas han participado en festivales internacionales como Cannes, Berlín, Rotterdam y Locarno, obteniendo numerosos reconocimientos. En teatro ha escrito obras emblemáticas como Nada del amor me produce envidia, La mujer puerca, He nacido para verte sonreír y La vida terrenal, consolidándose como una de las voces más influyentes de la dramaturgia latinoamericana actual. Gracias, Santi, por estar aquí. Andrés Gallina es dramaturgo, investigador teatral, docente y editor, es doctor en Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires y ha desarrollado una destacada trayectoria tanto en la creación escénica como en la investigación teatral. Entre sus obras más reconocidas se encuentran La bestia rubia, la última película de Paul Ellis, y Los días de la fragilidad, texto galardonado con el premio Argentores. Su trabajo explora las relaciones entre memoria, identidad, territorio y afectividad, combinando una sólida formación académica con una escritura contemporánea de gran sensibilidad poética. Además, ha sido director de publicaciones y curador del Teatro Nacional Cervantes y es una figura relevante dentro de la nueva dramaturgia argentina. Muchas gracias a ambos por estar aquí esta tarde. Les pongo un poquito en contexto. Dije que son ya amigos de la Fundación porque en este año es la segunda vez que los tenemos en el Ecuador, en Quito. Vinieron el año pasado para la clínica con la que cerramos la residencia de dramaturgia y para todos, creo que no me equivoco, para los participantes que estuvieron, que están acá y que estuvieron en esa residencia, y para mí, que pude observar ratitos de esa experiencia, fue hermoso verles trabajar con una enorme generosidad y una capacidad de respuesta a los textos desde una también muy grande lucidez. Entonces decidimos que queríamos arrancar con ellos nuestro nuevo ciclo de residencia que acaba de arrancar esta semana en el Mama Cuchara, y que es una residencia que se ha vuelto muy importante para la Fundación, porque a través de ella están circulando textos de dramaturgos ecuatorianos, de diferentes trayectorias, de distintas trayectorias, y ya sacamos nuestro segundo cuaderno de dramaturgia, nuestro segundo número, y además algunas de esas obras ya han visto también las tablas, ya han llegado a presentarse como parte del ciclo que nosotros le hemos apostado, tanto de lecturas dramáticas como ya de residencia de creación de obra. Entonces, creo que ha sido una experiencia bastante bonita, bastante exitosa, diría yo, en ese sentido, en la medida que también se han podido armar comunidades de escritura, que creo que es a lo que también le estamos apostando. En ese sentido, están aquí y han culminado hoy su semana de trabajo con los residentes. Y ha sido, me imagino, una experiencia, justo de lo que vamos a hablar también un poquito, que nos cuenten, pero estoy muy agradecida por volver y por involucrarse con tanto cariño y con tanta entrega a esta nuestra residencia, a nuestro proyecto. La tarde de hoy la hemos planteado como, creo que voy a sacar esto porque está como, eso, qué alivio. La hemos planteado más como una conversación, creo que informal, para hablar sobre dramaturgia, que creo que es algo que nos interesa mucho a todos. Creo que hay mucho alumno aquí de la Universidad de las Artes. Bienvenidos, qué bonito que estén aquí. Esta fiesta también es pensada para que los estudiantes, que es un público fundamental para nosotros, puedan gozar y aprender de esta experiencia. Así que qué bueno que están, y siéntense siempre en su casa. Así que también les decía esto porque me parece bacán que podamos más armar un diálogo más colectivo y que podamos discutir sobre este tema que nos interesa tanto, que es la escritura para el teatro, ¿no? Y empecemos. Yo voy a lanzar por ahí unas preguntas, provocaciones, y ahí vamos conversando entre todos. Hace un año, cuando yo contacté a Santiago, le invité a ser parte de la residencia, lo había leído, lo admiraba mucho,
Y el primer planteamiento que él me hizo fue, bueno, sí, pero yo no trabajo solo en las residencias y en la escritura, trabajo con un compañero, así que puedo ir con él. Y fue una primera sorpresa, porque normalmente cuando invitamos a gente a dar talleres, si no es un grupo, digamos, normalmente no sucede esto, ¿no? Un par de escritores que trabajan el taller y el proceso de acompañamiento, en este caso para dramaturgos, juntos. Me pareció un desafío bien interesante, y ya verlos trabajar, ahí descubres también el modo en el que se complementan ya desde la docencia. Entonces quería empezar por ahí, que nos cuenten un poco cómo fue ese encuentro entre ustedes. Sé que hay una amistad muy importante que se arma también entre ustedes, una amistad escritural, poética, intelectual, y en ese sentido saber cómo se arma esa amistad y luego cómo esto también deriva en una propuesta pedagógica que llevan a cabo ya muchos años también juntos. Bueno, buenas tardes, gracias por estar acá en este día de lluvia. Yo quiero agradecer enfáticamente, muy cariñosamente a Gaby por habernos invitado por segunda vez. Esta vez insistimos nosotros que queríamos venir. Fuimos tan bien atendidos hasta acá, tan abelo, fue tan cariñoso y tan hermosa toda la experiencia que insistimos, realmente queríamos ser parte. Y además, porque nos parece, creo que después hablará Andrés, pero que es un espacio sumamente privilegiado, que en estos tiempos, yo creo en Argentina no hay un espacio así, de cuidado, de que en un espacio público se pueda pensar y cuidar un proceso de creación dramatúrgica, ¿no? Lamentablemente está muy herido en muchos países, entonces, bueno, mientras esté, ser parte y poder, me parece precioso, y el festival, y haber venido al festival y ver toda la movida, me parece increíble. Bueno, eso por un lado. Voy a contar. Y otra cosa que me parece súper lindo que haya toda gente joven acá. Eso me parece, yo que ya no soy joven, me emociona. Bueno, con Andrés, en realidad, bueno, cuento mi versión, después él contará la suya, supongo. Yo tengo, hace muchos años daba clase de guión, que era como mi formación de guión. Después estudié dramaturgia y empecé a trabajar en dramaturgia y di talleres. Trato de resumir después porque estoy medio nervioso, después la vamos a hacer más larga. Daba talleres, a veces en soledad, armaba como algunos talleres y a veces probé dar con algunas dramaturgas y dramaturgos. Contábamos a la vuelta y a mí no me funcionaba ni dar solo tanto, ni dar en conjunto. Había algo que no terminaba como de pasar. Y con Andrés, en realidad nos conocíamos hace un tiempo. Andrés, además de ser escritor, y él se acerca porque lo primero que se publicó hace varios años, hace 12 años que se publicó un libro de teatro, lo editó Andrés con Dubati, que trabajaba, pero al trabajo sobre los textos y a toda esa reunión de textos. Y me acuerdo que cuando Andrés fue, en ese momento yo tenía con un amigo, teníamos un teatro muy pequeño en Buenos Aires, que era como una serie de teatros que habían aparecido post-crisis del 2001, éramos socios, y Andrés fue a hacer como una suerte de charla, entrevista para ese libro. Y hubo algo ahí que yo dije, bueno, este es muy una persona muy brillante. Y a partir de ahí, a medida que yo iba avanzando con otras escrituras, él iba haciendo, él era el editor, me iba editando. O sea, yo le mostraba los textos y él iba editando. Y cuando hace varios años, hace 7 años, cuando fue la pandemia y fue como más, se complicó un poco más la cosa, otra complicación, estaba esta situación de aislamiento, creo que le propuse de que probáramos a hacer un taller virtual. Y lo que me di cuenta que se armaba como de inmediato, digo, lo primero que se armaba de inmediato, Andrés tiene una formación académica que yo no tengo, mi formación, o sea, estudié dramaturgia, guión, pero he sido mucho más desordenado en mi formación y me siento con muchas deficiencias de formación.
y Andrés tiene una formación académica y lo mío siempre es más como intuitivo el acercamiento, supongo, no sé qué es intuitivo, pero eso, o que tiene que ver con la práctica y con haber observado algunas cosas desde la práctica o desde el error, desde el error y qué sé yo, y otras cosas que funcionan o lo que fuere. Y entonces se empezó a armar una dinámica donde Andrés hacía como una suerte de mapeo casi editorial de los materiales, y yo escuchaba, pues además soy mucho más lento que él, entonces ese mismo mapeo a mí me ordenaba, y después hablaban los participantes y después decía esta cosa mía más punk sobre los materiales. Algo de eso empezó a funcionar y se armó, y después lo que sucedió, que era un momento muy, muy, muy difícil para muchas personas que estaban solas haciendo eso por Zoom o lo que fuere. Entonces lo que decíamos como regla, que queríamos como un espacio de amorosidad, que ya la violencia estaba o lo adverso estaba afuera, entonces que fuera amable, o sea, que se pudiese ser muy rigurosos con los materiales, pero siempre tratando de que no hubiese nada tan doloroso para por los que apagaran la cámara no siguieran con... Bueno, algo de eso empezó a funcionar y bueno, hace 7 años que estamos como trabajando y a mí, yo renuncié a la idea de hacer taller, o sea, a veces intento algo y nunca la paso del todo bien, o sea, siempre, porque además me pasa que somos amigos y se arma como, hay algo que la materia escritura sigue post taller o seguir hablando de eso, o tenemos proyectos de escritura fuera del taller, entonces me parece que es permanentemente, y aparte porque a Andrés lo veo acá bastante porque estamos trabajando, pero si no, no lo veo tanto en lo cotidiano porque está con muchas cosas, entonces aprovecho también para, nos ponemos al día. Bueno, yo me pliego en principio a los agradecimientos y a la felicidad que nos da venir. Realmente uno se da cuenta del valor de estos espacios tristemente cuando no están. Nosotros en Argentina justo estamos viviendo, como saben, una especie de genocidio cultural y en algún momento existían espacios de habitabilidad en relación a la escritura, a la dramaturgia, a la publicación, y todo eso desapareció muy violentamente en los últimos 2 años. Bueno, entonces, nada, la valoración triple de este espacio y de estas políticas. ¿Qué decir? Yo conocí a Santi, ahí, como él cuenta, un poco me acerqué también porque yo venía de la poesía y de la literatura, y algo en la escritura dramatúrgica de Santi me generaba ganas de escribir, ¿no? Como esas escrituras que producen escrituras frente a un mapa que en aquel momento, para mí, quizás esto es muy drástico, pero a mí me pasaba que en distintos talleres de dramaturgia yo sentía que lo que escribía no encajaba, digamos. O había muchas demandas de un modelo dramático en las pedagogías de la dramaturgia de Buenos Aires, que proliferan, ¿no? Hay muchos espacios oficiales y muchos espacios privados. Digamos, a partir de la postdictadura de los 80 existen muchísimos talleres de dramaturgia, pero en general existen pocos espacios que piensen la dramaturgia por fuera del modelo dramático que a mí me resultaba un tanto asfixiante y que podríamos resumir como el modelo del drama moderno: conflicto, diálogo, interrelación de personajes y acción. Y frente a eso, que no me salía y me decían, qué lindo, qué poético que el mundo, pero no avanza, algo en la escritura de Santi fue para mí un refugio, digamos, llegar a Buenos Aires desde un pueblo costero y ver esas obras empezaron a generarme, a habilitar mi propia escritura. Entonces, un poco por eso también me acerqué, digo, no fue tan generoso, fue también un acto de saqueamiento. Y nos hicimos amigos como el amor, así muy fuertemente y casi a primera vista, y empezamos a mandarnos muchos mails, y después apareció esta idea de dar clases juntos en la pandemia. Me acuerdo que Santi me dijo, o pensábamos en ese momento como una consigna medio punk, que era, bueno, no hay futuro después de esto. Entonces
tratemos de escribir obras que no se vayan a representar nunca, es decir, obras que no tengan ningún tipo de condicionamiento de producción, obras que no piensen o imaginen ninguna realización, obras para el cuadradito titilante del Zoom y de este espacio entre nosotros y de lectura. Finalmente muchas de esas obras sí se estrenaron y hubo experiencias y hubo futuro. Y a partir de ahí ya van 7 años o 8 años que estamos juntos dando clase. Escuchando cómo surge, digamos, esta complicidad para trabajar los textos de otros, que me parece que es bien complejo, ¿no? Yo, en estos 2 años que hemos tenido la residencia, ha sido ver cómo distintos dramaturgos abordan y trabajan el material tan delicado, porque hay dramaturgos más jóvenes y, bueno, digamos, con mayor trayectoria que quizás pueden sostener esa interlocución con, voy a poner entre comillas, los maestros, ¿no? Pero el material de jóvenes, por ejemplo, de gente que está iniciando o de gente que ya ha tenido una cierta trayectoria pero no ha publicado, ¿no? Y que está en ese ejercicio, digamos, de entender la dramaturgia y cómo su propia escritura puede ser un lenguaje y tener una particularidad. Creo que para mí ha sido un aprendizaje ver cómo se ha abordado, y creo que por eso también el encuentro con ustedes fue tan importante, porque el asistir, aunque sea de manera lejana, a cómo ustedes trabajan los textos, me hizo pensar en ese sentido del cuidado y la rigurosidad, que serían como 2 elementos fundamentales de lo que acaban de decir, ¿no? Cómo no clausuro la escritura del otro con mis críticas o con mi intención de que el texto funcione, y más bien lo potencio, pero al mismo tiempo como tampoco de alguna manera olvidamos de ese carácter riguroso que tiene que tener el ejercicio de la escritura, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar esos 2 elementos, y en ese sentido cómo también llevarlo a la pedagogía? ¿Cuáles son, no sé si esos principios o de algún modo esos acuerdos para trabajar esos aspectos? Voy con sí. Pensaba varias cosas. Por un lado, creo que Andrés, que compartimos con Andrés como una idea de pensar la dramaturgia, que la dramaturgia no es una práctica resolutiva solamente, o que tiende, me parece que siempre creo que nos importó pensar el texto como un texto literario, dramático, y que pueda ser gozado en una futura lectura. A mí me parece precioso el proyecto, me parece que este proyecto que termina en una publicación, porque creo que nos pasa con Andrés, o sea, a mí me gusta mucho, también porque hace muchos años trabajaba en más de guión o lo que fuere, y no disfrutaba de esos textos, del texto, bueno, no son disfrutables porque son textos en tránsito para una producción posible, y textos muy, sí, casi técnicos, o sea, por más que el guión esté bien escrito, siempre uno siente que, bueno, que es algo que la mejor fortuna que puede tener es romperse en el rodaje para hacer una buena escena. Pero la dramaturgia tiene algo que, o por lo menos Andrés nombró la poesía, que para mí está cerca de otras zonas de la literatura, y creo que yo defiendo eso de la poesía, que tiene que tener un espesor, lo que se llama literario, y al mismo tiempo eso que es tan difícil de definir, que es lo teatral. Digo, que tiene como una tensión, esos textos tienen una tensión, me cuesta definir, pero yo creo que se siente, es casi yo la puedo sentir, digo, bueno, este texto tiene una tensión, porque a nosotros en el taller cada tanto vienen personas a hacer unos proyectos más que claramente te das cuenta que van hacia la narrativa. Pero hay otras veces que vas a decir, no, esto tiene una teatralidad. Entonces, por un lado, algo de eso, provocar un campo poético, que suena un poco raro, pero es ir provocando ese campo poético, y creo que de parte de nosotros, primero una escucha de quien viene, de saber que ese mundo, o sea, esa persona que viene a un taller o que participa, trae hay que escuchar, trae una forma particular de escribir, que la tiene que descubrir. A veces vienen personas que quieren escribir a la manera de, o como creyeron, o como les dijeron,
Y en realidad me parece que cada persona tiene casi un ritmo. Entonces, primero es como no tratar de primero escuchar, y si esa persona o el material se está acercando a esa narrativa que le propone su propia escritura. Digo, que cada quien descubra su propia escritura. Eso sería lo más hermoso que puede pasar como acompañando un proceso. Algo de eso pienso que primero es escuchar, respetar, y después también decir, bueno, a ver si eso tenía que ver, porque lo que pasa es que a veces que ciertos materiales no, entre lo que se quería y lo que se está haciendo, bueno, ahí a todos nos pasa, hay un pequeño abismo ahí, bueno, a ver cómo se va cortando ese abismo, algo de eso. Estoy diciendo... Sí. No, está súper. A ver, un poco lo que decía antes creo que se toca con esto en la relación de qué es lo que creemos que es una obra de teatro y qué es lo que no creemos que es una obra de teatro, y esas preguntas un poco esencialistas o absolutistas a veces también generan hipótesis de lectura como muy precipitadas que tienen que ver con, bueno, qué se está contando, cómo se lo está contando, en qué momento esto avanza, en qué momento no avanza. Creo que es claramente, digamos, no descubro nada al decir que es un momento en que estamos tiroteados por muchas plataformas que homogeneizaron una narrativa, o una forma de narrar que tiene que ver con la pura peripecia. Digo, la peripecia está de moda más que nunca, ¿no? más que en la tragedia aristotélica está de moda el hecho de que progrese la acción, de que avance, y estas ficciones ansiosas, me parece que el teatro es un lugar de combate o de ficciones alternativas frente a esas ficciones hegemónicas que son las del mercado hoy, y a veces es muy difícil incluso tratar de leer por fuera de ese esquema, digamos. Yo muchas veces me encuentro demandando eso, a pesar de que acá estoy diciendo lo contrario, digo, me encuentro tratando de decir, che, pero acá se estancó, acá no avanza, acá, digo, esos mismos preceptos sobre los que abjuro muchas veces. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que a veces llegan al taller o a los espacios obras dramáticas en términos muy clásicos, y yo las gozo, las disfruto mucho y las trato de acompañar en su tonalidad, en su textura, en su temporalidad, en su eficacia. Y a veces llegan otras cosas más felizmente deformes, podríamos decir, y no muchas veces tengo herramientas para acompañarlas más que la escucha, más que la impresión, más que algunos balbuceos que vamos armando muy coralmente en el grupo. Pero sí, ¿no? Fabián Casas, un poeta argentino, siempre dice que la poesía no, un poco lo que decía Santi, que la poesía no se la define, pero se la reconoce, ¿no? Y con la teatralidad pasa lo mismo, y yo muchas veces siento que esas obras que parecen obras de teatro no están necesariamente para mí el teatro ahí, y en otras donde hay una voz que empieza... Me acuerdo también cuando lo conocí a Santi, que en un taller dijo algo así como que escribir un monólogo, bueno, él no lo va a decir, pero Santi de alguna forma renovó la tradición del monólogo en el teatro argentino de los últimos 20 años, y Santi decía que escribir una obra de teatro, muchas veces esa escucha de esa voz no tiene que ver con un esquema previo, una escaleta previa, un guión previo respecto de lo que va a suceder, sino en tratar de escuchar esa voz y ver qué revela, digamos, esa voz, qué verdad oculta está dentro de esa voz, y cómo la escritura va produciendo un camino en sí mismo, ¿no? No un trayecto prefijado a partir de ciertos lineamientos dramáticos o de progresión o de avance, ahora va a pasar tal cosa, ahora va a pasar tal otra. Entonces un poco el espacio del taller intenta eso, como acompañar los tránsitos individuales y escuchar esas voces, y también darles ánimo, porque pensaba algo que me parece re importante, y ahora te lo paso, que es que para mí fue muy importante la primera vez que pude publicar. En Argentina hay mucha tradición también de publicación de fanzine, de fotocopia. Toda la poesía argentina de los 90 se forjó así, con editoriales artesanales, independientes, y los grandes poetas argentinos, no solo porteños,
circulaban sus poemas en fotocopias. En Argentina hay editoriales de teatro que funcionan todavía bajo esa lógica. Yo me acuerdo la primera vez que me publicaron, digamos, lo único que me generó eso fue más ganas de escribir, ¿no? Nunca más volví a leer esa obra y me da vergüenza esa obra, y al mismo tiempo me da una felicidad enorme porque me generó un impulso de escritura, ¿no? Como eso, formar parte de algo. Por eso me parece que políticamente lo que se está haciendo acá es muy relevante. Digo algo cortito. No, que también pensaba como algo de la metodología que tiene, yo eso, hablo de Andrés. Andrés tiene algo más deportista, no más deportista, es deportista. Entonces tiene como algo del equipo y de arengar es como algo, yo digo, bueno, tiene algo como de entrenador, o sea, aun cuando la obra está un poco derrotada, le sigue. Sí, yo soy más de deprimirme, de acomplejarme y de ser como la figura del aguafiestas. Decir, bueno, no sé esto, ¿sí? Entonces, entre eso que él va, pues me pasa también, que yo también a veces sigo procesos de escritura con Andrés y te va, viste, dando ánimo cuando uno no la ve. Entonces digo, y yo pienso que a veces estos espacios grupales de escritura, porque escribir solo es sentido, bueno, Andrés cree otra cosa porque él escribe a veces a dúo. Para mí es como algo bastante solitario y que a veces, bueno, uno se empanta. Y bueno, y que te estén dando fuerzas, lugares donde uno va a buscar inspiración y fuerza y todo, no es poca cosa. Digo eso, o yo lo he sentido así. Me pasa eso a veces con Andrés, digo que yo soy muy amigo y yo pienso, bueno, como es súper grandote, yo soy alguien temeroso, siempre voy a lugares que no tengo, dejo de tener miedo en algunos lugares. Y algo de eso pasa con la escritura, digo, yo escribiendo con él, que te va diciendo, bueno, pues me mando. Él editó un libro que se llama Diario Inconsciente, que trabaja sobre una internación. Yo reconstruí una internación psiquiátrica de la juventud, que jamás me había animado a hablar ni a escribir. Con él, yo dije, bueno, porque él te iba diciendo, yo decía, entre otros temores, decía, bueno, yo tengo miedo de quedar, ¿cómo se dice? Volver a estar, bueno, como aparece la persona que pasó por eso, como señalado o como quedar socialmente mal frente a eso. Él decía, bueno, uno escribe, vos escribís hasta donde quieras, o sea, todo el tiempo iba como poniendo como un cuidado en esa exposición, en eso, y finalmente nada de eso ocurrió porque estaba amparado por la escritura y por esa, no sé, es como un cuidado permanente para que uno sea. Digo, finalmente es eso, se trata de quien nos permite ser eso. Qué bacán eso que dices. No sé si ya contestaron o ya abordaron el tema que me interesa también con respecto a la dramaturgia. Esto que señalas, Andrés, de que hoy más que nunca o queremos la peripecia o estamos en búsqueda o tenemos esa necesidad, y al mismo tiempo hay como un surgimiento, como una proliferación en el teatro de escrituras que de algún modo arriesgan y están proponiéndose otras estructuras todo el tiempo, están rompiendo, ¿no? Y una de las preguntas que alguna vez surgió en un contexto igual de una conversación, no me acuerdo con quién, porque un poco lo que uno tiene en la cabeza es la idea de que uno tiene que aprender a escribir bien para luego romper esas convenciones de la escritura, y ahí esta idea del escribir bien es una cosa que problematiza, en el sentido de que vas a una escuela de dramaturgia para que te enseñen a escribir bien teatro, y solo ahí, y después de dominar la estructura aristotélica o lo que fuere, es que uno se puede atrever a otras poéticas, y a veces incluso dices, bueno, todos estos textos fragmentarios, rotos, postdramáticos que les han llamado, a veces también en esa proliferación y en esa búsqueda de romper esas formas de la convención, como que tampoco se vuelven tampoco tan interesantes, en ese sentido de que no sé, como que hay algo de ahí que también se pierde de algún modo cuando buscamos esta ruptura.
Y estoy especulando, o sea, pensando se necesita escribir bien, o se necesita aprender esos modelos para poder romperlos, o no necesariamente necesitamos pasar por esa escuela, podemos empezar a escribir teatro desde otros lugares que si no son el personaje, que si no son el conflicto, que si no son de algún modo esa estructura desde dónde son, desde dónde parten, ¿no? Como un poco conversar sobre eso, que me parece un tema relevante, porque también muchos de nosotros nos hemos hecho escritores de teatro sin pasar por ese proceso, porque no hemos tenido tampoco dónde, ¿no? Es como las escuelas de dramaturgia aquí no las hemos tenido, entonces siempre me queda esa duda sobre ese lugar del aprendizaje, de cómo aprendemos a escribir teatro, sí desde esa estructura, sí desde otras, y desde qué lugares, cuáles pueden ser esos lugares fértiles, y eso asociado a qué es la teatralidad, que es una cuestión que ya también lanzaron, y que es un poco, bueno, cómo saber que un texto funciona es teatral o no, ahora que vivimos en estas experiencias tan híbridas de que hay unas formas narrativas que están más cercanas a la narrativa, a la novela, al cuento, y también hay otras escrituras tan poéticas, también en el sentido de su cercanía y su proximidad con el poema. Entonces, ¿cómo decir esto es teatro, no es teatro, etcétera? Todas esas cuestiones que nos problematizan. No, me acordé primero, no tiene mucho que ver, pero lo quiero decir igual porque es lindo, que hay un escritor argentino, para mí, como el escritor argentino, que es César Aira, que abre una tradición como muy única en la literatura argentina, y él dice todo el tiempo que hay que escribir mal, digamos, o hace todo un elogio del escribir mal y de que la calidad está sobrevalorada. Entonces lo que hace como una especie de juego también adentro de sus novelas, que es que hay que publicar antes que escribir, y entonces circula todas sus novelas por todas las editoriales argentinas y por todas las mega editoriales más grandes y todas las más pequeñas, y también hace chistes respecto de lo que él hace, en realidad es copiar traducciones lo que él hace son traducciones de novelas chinas que nadie lee, entonces él copia los argumentos y escribe, y todo el tiempo está peleando contra esta idea que a veces obstaculiza mucho, que tiene que ver con el escribir bien, ¿no? También hay una vertiente en la literatura argentina que es la de Roberto Arlt, que muchos dicen que Arlt nos salvó de Borges, porque de alguna forma Arlt era el que era acusado de escribir mal, ¿no? Y escribiendo mal fundó una nueva lengua para la literatura argentina a partir de la lectura de traducciones malas de los escritores rusos. Para mí, o yo pienso desde la tradición de la dramaturgia argentina, que es un poco la que más he leído porque nací ahí, a mí me pasa que al revés, que yo me contaminé y me enamoré como de dramaturgos que hoy quizá los siento como muy lejanos, pero que en su momento pasé por eso y son estructuras muy, muy clásicas o de este modelo del drama moderno o de copias argentinas de Ibsen o de toda la tradición realista que fue muy fuerte. En el teatro argentino hay una tradición realista insoportablemente fuerte, y los escritores que han escapado de esa tradición realista, sobre todo Griselda Gambaro, encima una escritora mujer, digamos, dentro de una tradición realista y muy masculina, ha sido perseguida un poco por abrir una estética nueva, ¿no? La acusaban justamente por antirrealista, de ilegible, de que no conocía el modelo dramático, digamos, el mismo tema siempre, pero hace medio siglo. Entonces yo siento que todas esas lecturas son constitutivas, ¿no? Como también cuando me acerqué, no sé, hay toda una situación respecto del biodrama en Argentina a partir de una artista también mujer, que es Vivi Telas, que también inauguró algo muy poderoso en los 80, que era el teatro malo, es decir, hacer obras malas, agarrar una obra de un concurso, la peor obra de un concurso, y montar eso con los peores actores del teatro argentino, porque a ella le parecía que el teatro malo realmente era el teatro oficial, el teatro que se daba en el Teatro San Martín, en el Teatro Cervantes. Entonces, en respuesta al teatro legalizado, al teatro canónico, ella inauguró la vía del teatro malo. Y todo eso, para mi escritura fue muy formativa, todas las otras estéticas más posdramáticas, que no solo argentinas, pero también y sobre todo la literatura. Digo, la literatura, imaginar
la dramaturgia escrita, que es como la trabajamos nosotros, no porque no existan miles de otras formas de la dramaturgia, pero esa dramaturgia con la que también un poco la generación, digamos, mi generación, que yo nací en postdictadura en el 83 en Argentina, empezó a verse ahí ya casi la obligación de escribir y montar tus propios textos. Se escindió lo que era la figura más canónica del dramaturgo y del director. Y yo me quedé un poco ahí medio perdido en esa situación, porque yo nunca tuve interés de dirigir, es decir, siempre quise escribir. Entonces, dicho esto, la relación para mí es con la literatura también, como es más promiscua, ¿no? Es con todas las formas de la literatura y es con ver cómo eso puede resonar en un espacio, en un cuerpo. Pero para mí, muchas veces, digamos, la atracción para escribir dramaturgia suele ser más la poesía, suele ser una cadencia, suele ser montarme a una voz, no suele ser la situación dramática, eso. Digo, el combustible que me permite escribir. No, yo pensaba, en realidad, cuando yo estudié cine en Córdoba, después me fui a Buenos Aires, estudié guión, y en guión a mí me costaba mucho, o sea, por un lado pienso que algo de la estructura narrativa clásica es algo que lo tenemos tan incorporado porque lo vemos en cuanto a serie, película, vemos desde que éramos en televisión. O sea, me parece que es casi inevitable que por un lado lo tenemos muy incorporado. Y por otro lado, a mí me pasaba que cuando en esa carrera de guión se nos enseñaba, no sé, el punto de giro, toda esta cosa, la trama, y a mí me costaba, yo no llegaba a entender, o no me servía, o a mí me costaba mucho, esto no me sirve, y después en otras enseñanzas como de dramaturgia digo, a mí esto, yo lo puedo entender, pero a mí no me sirve para escribir esto, o sea, no me sirve para decir, bueno, sobre todo en guión era... O sea, la página, en un momento hicimos un taller con Sid Field, que era un tipo que que escribía manuales de guiones. Y entonces la página 15 tiene que estar establecido el primer punto de giro. Yo decía, yo no puedo escribir desde ahí. O sea, o no creo, o sea, o voy a ser una persona triste si escribo desde ahí. Entonces, me parece, por un lado, hay algo que hemos crecido con esas narrativas y tenemos, creo que no sé, es inevitable porque se nos... y por otro lado, no sé si se escribe, yo no tengo como grandes dudas, porque yo escuché siempre mucho, sobre todo en guión, que decía, bueno, primero hay que saber escribir un buen guión y para después romper esas... Y a mí lo que me pasaba es que nunca llegaba a escribir, o sea, yo no soy capaz de escribir un guión así. O sea, nunca pude escribir eso. No me salían unas cosas deformes, me salían unas cosas como unos guiones medio. Y yo creo que, y lo que empecé a trabajar, y después creo que se fue para el teatro, y decir, bueno, esa cosa media deforme, o sea, yo voy a escribir desde mi deformidad, desde esa cosa, bueno, eso tendrá, no sé, bueno, no será la forma que se está requiriendo, pero es mi forma, digo, empezar como a entender que seguramente está nutrida de otras voces. Para mí fue súper importante, sobre todo yo pienso conocer ciertas, bueno, en Latinoamérica y en cosas, empezar como a leer ciertas autoras, por ejemplo. Digo que en un momento, yo creo que mujeres y disidencias han sido como silenciadas incluso del campo literario o teatral. Empezar como y hay algo ya de esa cosa silenciada que empieza a generar una dinámica distinta en las narrativas. Entonces, bueno, empezar a leer como ciertos... yo necesité como encontrar cierta paridad en ciertas autoras o autores, no solo del teatro, sino de la literatura, y hay algo de esas poéticas que ya tienen como algo más corrido, más pequeño, más dedicado a algo más íntimo, no los grandes temas, bueno, a mí me interesan como temas, entonces, bueno, me sentí como, y creo que eso empezar como... Sí, vuelvo al taller, que a veces como hacemos como el chiste de decir, bueno, nosotros en nuestro taller como viene muchas personas decir, bueno, nos tocan los textos raros, los textos, bueno, y sí, bueno, es eso, bueno, también es como un refugio donde no se van a sentir, donde, bueno, la rareza es bienvenida. Digo, nos puede ocurrir, vamos a ver de qué se trata, cómo se va armando, y de que esa rareza, bueno, eso pueda comunicar. Digo, que no se encapsule, sino que pueda comunicar, algo de eso.
No, y hoy, perdón, Dale. pero Santi decía hoy, ¿en qué mundo podemos retratar también imaginando eso, la peripecia a los 15 minutos, lo otro a los 12? Digo, son esas formas las que sentimos que pueden contar lo que queremos contar, como esa pregunta todo el tiempo hacia la obra, o qué forma funda mi obra para acompañar mi voz, ¿no? Y bueno, muchas veces eso también tiene muchos desvíos, muchos desvaríos y muchas intermitencias adentro de una propia obra. Eso. Tal vez quisiera invitarles, podemos seguir igual, pero de pronto sí existen como inquietudes o comentarios o preguntas que quieran hacer. Veo un montón de gente, que bacán, así que no sé si tienen tal vez algo que preguntarles. Bienvenido al club. No, a mí me pasa, eso vuelvo a decir que soy alguien que medio que me pierdo mucho. Digo, no, a mí me cuesta como pensar en términos de estructura hasta que la obra no está, digo, yo creo que tomo la obra como si fuera como un pequeño bichito, animalito, como algo vivo. Y bueno, esa obra se va a ir desplegando y escribiendo, y cuando la obra está escrita, bueno, puedo entender una estructura y puedo pensar, pero cuando casi a partir de ahí puedo empezar a pensar qué es esa estructura. Digo, no... y lo que vos decís de invisible, yo no sé si puedo responderte. Digo, no sé qué sería invisibilizar la estructura. A mí me pasa que a mí me conmueven algunos materiales y otros tengo más distancia, algunos siento más cálculo, y otros no, siento que hay algo mucho más, menos calculado, materiales muy impredecibles. Y a mí me interesa eso, como decís, bueno, ¿de qué están construidos? ¿De qué? Porque me quedo pensando una pregunta, algo que dijo Gaby, que me parece, esto me vuelvo a pensar, ¿qué es escribir? Que me sigue, porque desde que soy joven sigo escuchando esa que nos acusan, ¿no? De no estudiamos, no entendimos digo, ¿qué es escribir? Y yo digo, bueno, hay muchos discursos, o sea, les digo, el lugar de las narrativas perfectas o supuestamente perfectas ya la está ocupando otros espacios, no sé, y ahora ni hablar de que están hablando, es insoportable que te sacan lo de la IA o que hay cosas que van a hacer, ¿no? Que hacen relatos perfectos, o andás a saber lo que se llama perfecto. Entonces, a mí me interesa lo imperfecto, a mí me interesan las estructuras, incluso no sé si habla en términos de estructura, pero me interesa la cosa imperfecta. Digo, me parece que va a ser casi un valor en este momento. Entonces yo defiendo eso, defiendo, bueno, pues la otra es que nos digamos, bueno, queremos los que tengan suerte, los que tengan acceso, trabajar para, no sé, que las 2 o 3 plataformas que haya, y bueno, entonces nos pongamos a estudiar como los que puedan. ¿Cómo será hacer eso? Que además va a estar relacionado con las máquinas. O sea, lo van a hacer. Entonces yo creo que el teatro tiene que pasar otra cosa, que es mucho más imperfecta, más porosa, más extraña. No sé, ahí también pienso que más ligada al accidente. Yo pensaba, que también pienso, para mí gran parte del aprendizaje teatral, o dónde estaba lo teatral, tuvo que ver con, yo no dirijo teatro, pero sí
iba a ensayos y estuve viendo muy de cerca qué pasaba con lo que hacían directoras y directores, y lo que pasaba en el espacio escénico con las actrices y los actores. Y hay algo que es un aprendizaje de obra en obra. Creo que lo que para seguramente todos que estamos acá es la práctica. Bueno, vamos practicando y vamos, o sea, se va practicando y se va corrigiendo, alguien te va diciendo. Me parece que es eso, y la colaboración. Para mí ha sido súper... y ver cómo esos textos que escribís suenan en escena o si están resultando. Es súper, para mí ha sido ese... Yo creo que eso es el aprendizaje. Hacer. Para mí el aprendizaje es hacer. Eso es. Pero no sé si te respondí en paz. No, yo tampoco voy a responder nada, pero sí que trabajamos mucho en el taller con los compañeros, trabajamos mucho sobre las didascalias, por ejemplo, que para mí son como un elemento muy estructural en una obra. Y como les decía antes, no sé, hasta si uno intenta revisar gran parte de la literatura dramática en general, sobre todo, bueno, puedo hablar de la Argentina, hasta los años 80, 90, todas las didascalias son insoportables, son ilegibles, porque son representacionales, es decir, y son muy tiranas, ¿no? Las didascalias, es como, bueno, y ahora dice esto de tal forma, se va el personaje hacia la izquierda. Entonces, todo el tiempo, cuando uno lee, tiene una experiencia de lectura, lo que está haciendo en realidad es perderse esa escena que el texto está evocando, ¿no? Como si el texto fuera una matriz de representación, ¿sí? Y de una representación que uno no vive en la experiencia de la lectura. Entonces, nosotros trabajamos mucho sobre esta idea de la didascalia no policíaca, de la didascalia que no intenta controlar ni digitar la escena, sino que lo que intenta es hacer otra cosa, no sé, una expansión sensorial, un paisaje, una voz, ¿no? Un personaje. Me acuerdo justo está Guillermo Cacache acá, que es amigo y que ha hecho una obra que se llamaba Mi hijo solo camina un poco más lento, que en un momento descubrió en los ensayos que las didascalias de esa obra tenían que sonar en escena. Es decir, las didascalias, que son el elemento mudo, aquello que no va a ser audible, eran tan preciosas y eran tan del orden de la poesía que había que escucharlas. Entonces puso un actor a leer las didascalias en el montaje. Y ayer pasaba con la obra de Tami también, ¿no? Que yo la escuché y decía, sí, las didascalias son una voz, ¿no? Eso se escucha y eso estructura de alguna forma. No estoy respondiendo lo que me dijiste, pero tenía ganas de decir esto porque no solo porque no hay una estructura previamente, casi nunca, o sea, no sé, por ejemplo, hoy leíamos un texto donde aparecía en el medio de la obra como un meteorito un diario íntimo, unas cartas, ¿no? Entonces, bueno, lo único que sabíamos era que había que seguir escribiendo esas cartas, ¿no? Que esas cartas iban a tener un lugar en la obra, que parecía que se habían ganado su lugar en la obra, porque escuchábamos las cartas y queríamos seguir adentro de esa obra, adentro de la novela epistolar que albergaba esa obra. Entonces, bueno, volverán, ¿no? Esas cartas vuelven. Y después, con todo ese mestizaje, con toda esa fusión, se van buscando formas. Hoy yo también daba un ejemplo de que yo estaba con una obrita hace muchos años que no podía resolver, y un dramaturgo mexicano me hizo tirar todas las escenas en el piso y me las hizo mezclar. Y una vez que las mezclé me dijo, bueno, es así la obra, ¿no? Me hizo como una especie de ejercicio de Karate Kid, como para confiar a veces que no, sí, que la estructura a veces es la voz, que a veces no es el montaje lineal que estamos armando, que a veces si cruzamos empieza a pasar otra cosa, pero no porque haya un pensamiento muy articulado previo respecto de qué estructura toma esa obra, sino porque algo de todo lo que pudimos escribir, finalmente también de algún modo lo podemos ordenar, ¿no? Y lo montamos, o probamos montajes posibles. Y en esos montajes posibles, obviamente, sí, hay una política, hay una decisión, hay miles de cuestiones. Pero a mí me resulta más pensar que algo de la forma se constituye hacia el final y no desde el principio. ¿Quién más?
Sí. Casos y casos. Me parece que algunos casos y digo, digo, en mi caso, hablo personalmente, a mí me interesa mucho como el acompañamiento del taller. Digo, cuando veo las obras me pasan muchas cosas como me pasa con todas las obras del taller, no del taller, que las leo, digo, no es, me pasa siempre que es, eso, me parece que la apuesta, que una apuesta de una obra, entra otra dramaturgia, que es la dramaturgia de la dirección. Entonces a veces digo, bueno, estoy más de acuerdo, menos de acuerdo, pero me pasa con las obras del taller, o con las obras, digo, hay obras del taller que han tenido distinta fortuna. A veces sí hemos hablado mucho con Andrés, decir, bueno, hay mucha, como en Argentina sobre todo, y no solamente en Argentina, en Uruguay, todo, como decimos, bueno, hay varios como premios, o aparecen premios, entonces nos vamos enterando, o gente que dejaste de ver y aparecen, nos vamos enterando que se estrenó en Bolivia una obra, y que le fue tal cosa. Entonces es lindo. Yo creo que son literarias. O sea, son literarias, porque yo creo, ahí me pongo como la camiseta, creo que la escritura dramática es literatura, y yo soy muy militante de eso. Entonces, son son muy bellas de leer, pero bueno, que provocan, yo vi lo de anoche, una lectura dramatizada, bueno, tiene zonas de una enorme teatralidad. Digo, bueno, es una lectura dramatizada, habrá que ver cómo se... Pero ese texto, yo cierro los ojos, como fue en el taller, y ese texto para mí me está pasando algo en el cuerpo, digo, en eso. Muchos de los textos que pasaban, o sea, todos los textos que pasaban estos días, bueno, hay zonas, pero quizás hay zonas que nosotros nos resuenan más y estamos señalando eso. Lo que pienso es que en el taller hay algo que, para mí hay algo que sucede, que somos los primeros espectadores para chequear qué nos está pasando, si está decayendo o no algo. Y para mí hay algo de la escritura dramatúrgica que es algo performático en el hecho de escribir. O sea, está... y tengo como algo, y vuelvo como... No quiero ponerme de ejemplo, pero digo, yo escribí bastantes monólogos. Yo escribo bastantes monólogos. Y para mí es muy distinto eso, aunque tienen algo muy narrativo, tienen algo... He tenido que explicar por qué es teatro. Y creo que es distinto, que no son lo mismo, no son cuentos. Ha pasado que después veo cuentos y digo, bueno, es un cuento, no es teatro eso. Porque el monólogo hay algo de esa voz, que algo de lo que va a narrar o escribiendo, aún evocando, en algún momento tiene que tener una resolución escénica eso. Eso que está pasando debe resolverse a los ojos. Hay algo que no tiene que ver solo con la evocación, debe resolverse en escena, como una suerte de sacrificio. Entonces para mí ahí sucede como... Entonces, no sé si te estoy contestando, pero empieza a pasar algo que decir, porque a veces cuando hablo con otras narradoras, digo, no, eso es un cuento, esto es teatro. Y lo siento así. 1000 veces, ¿no? Como ese debate con actrices o con directores que te dicen, está buenísimo, pero es muy literario. Me lo dijeron un montón de veces. Pero yo no creo, obviamente, si no, no imaginaría que eso tiene alguna preñada, algún tipo de teatralidad. No estaría pensando en una actriz. Pero sí pasa, como en esta defensa que dice Santi, de, por un lado, la militancia de la dramaturgia, digamos, como la que trabajamos nosotros, de escritorio, así de gabinete, como literatura, por un lado, y por otro, la intuición, a veces la certeza de que hay una teatralidad ahí que hay que desentrañar, que ni siquiera es un texto que trae claramente una resolución escénica, pero sí una invitación escénica, sí un contacto con un cuerpo, sí una reflexión sobre el espacio, sí una ilusión de escena, y sí, en muchos casos, un problema. ¿Cómo se monta esto? A mí me gustan muchos textos teatrales que traen consigo la pregunta de cómo se monta esto, ¿no? Y también la pregunta más radical todavía de esto es inmontable.
¿no? Y muchas veces, escénicamente, los actores o las actrices que todo lo pueden, te demuestran lo contrario. Digo algo más, cuento, porque tiene con Cacá hace varios años hizo un texto que se llamaba El mar de noche, que era una obra, no importa, un monólogo de Machín, un actor, era como un actor que nos juntamos cuando aceptó empezar a probar el texto, en la reunión, me dice el actor, dice, bueno, vamos a empezar o a probar, pero este texto no tiene ningún tipo de teatralidad. Eso me lo dijo. Yo me sentí humillado y me callé, o sea, en silencio dije, bueno, será así, o sea, dije, pero yo tuve como yo lo que no le podía decir, yo decía, yo estaba seguro que a mí ese texto me había pasado en el cuerpo palabra por palabra. Digo, me había pasado a mí. Entonces yo estaba seguro, ¿viste? Dije, bueno, me mantuve en absoluto silencio, se estrenó, o sea, era un hombre que estaba sentado y casi... Pero había algo que era muy teatral de eso. Era el inmovilismo. Entonces, estaba en todo... Pero digo, me parece que también la teatralidad hay algo que pensar también, creo que la escritura dramática son palabras para la escena, no son palabras para leer en silencio, son palabras, entonces digo, para mí también hay algo de, qué palabras, qué sonoridades vamos a usar, digo, porque son palabras para que suenen, digo, es otra, entonces yo ahí siempre me peleo con mis amigas narradoras, de no, esto es algo que tiene que sonar, digo, y ahí también está la teatralidad. Esto, perdón, a mí me dio ganas de hacerte una pregunta al respecto, porque esto me hace pensar en que sí ha sucedido algo que decías, Andrés, ¿no? Que en las últimas décadas el director, el escritor tiene que dirigir sus obras, es una persona que te dicen tiene que ser una persona de teatro, tiene que haber pasado por su cuerpo, o sea, tiene que ser actriz o actor, o al menos entender y haber entendido las leyes de la escena para poder escribir. Todo este paradigma, digamos, del escritor, que ya no es del escritor que escribe tal vez teatro más en soledad o que no está en contacto directo con la materialidad del teatro, me parece muy importante que haya que digamos exista la posibilidad de escribir de esta manera todavía, pero me genera la inquietud de cómo te relacionas. En este caso ya nos has dado un ejemplo, pero ya tú asistes a los ensayos, tienes una relación directa, te molesta cuando te cambian algo, eres, digamos, en ese sentido, tirano con respecto a lo que pasa. No. Bueno, no voy a mentir. Según los procesos, a veces hay ensayos que he tenido que, como, bueno, eso conté que era parte de un teatro pequeño con un director, y hubo una obra que se llamaba La Mujer Puerca, que se estrenó casi en guerra entre la actriz y el actor. Entonces era como yo iba a los ensayos porque era como de intermediario entre el director y la actriz. Iba como a hacer como una suerte de intermediación, entonces, a veces asisto a algunos ensayos o porque me piden, pero si no, a veces en muchas de las obras entrego el texto porque siento que no tengo más nada que aportar y voy al estreno. En el estreno pasa de todo. Pero pasa de todo y yo ahí como sé que no he dirigido, pero tengo mis opiniones, yo acompaño, festejo. Pero, bueno, vos viste Viento Blanco, hay una obra que se hizo... Increíble, bueno, hermosa. Cuento la anécdota, total, no están presentes. Bueno, es una obra, un monólogo, que yo voy al estreno, habíamos visto con Andrés un ensayo que fue 2 meses antes del estreno, que habían probado un 60% de la obra. Lo que se veía estaba bueno, estaba muy bueno, o sea, salimos con ciertas preguntas, lo que sea, pero voy al estreno, pero yo fui invitado al estreno, pero no fui informado, o sea, cuando voy al estreno, que había toda una parte, sobre todo el final, que porque a ellos les parecía que lo actoral ya estaba agotado, lo sacaron. Pero para mí no se entendía lo que se estaba contando. O sea, entonces se estrena, están como, hay comida, fiesta, abrazos, todo, y yo, o sea, ha quedado la anécdota porque sé que me voy enterando de cuenta, dice, estaba Santi yendo de lugar a lugar, diciéndonos que reponga, o sea, como desesperado porque le habían quitado texto. Pero no era que quitado el texto, había algo que ese personaje, o sea, yo había pensado la obra, yo había estado hace un año pensando la obra, hay muchas cosas que uno ha ido elaborando y que tienen un porqué. Entonces eso tienen un porqué, y uno tiene que defender por qué.
A mí me parece que cuando uno escribe tiene que defender, o sea, no es todo tan arbitrario, porque todos decimos, bueno, pero no es arbitrario. Hay algo de una profunda reflexión, fracaso, intento, bueno, y en muchas obras también Andrés me va diciendo, también me va encarrilando. Entonces, finalmente en esa obra se estrenó, había público y repusieron una parte, nunca se dijo, pero digo, tú exigiste que, o sea, dijiste. Sí, y en otras obras, digo, porque hay obras que han tenido distintas versiones en distintos lados. Entonces digo, hay versiones, La Mujer Puerca hay 2 personajes, en la versión argentina sacaron un personaje. Bueno, uno va aceptando, pues se han hecho en otros países, y decir, bueno, algunas te gustan más. A mí me cuesta mucho acompañar las obras fuera de la situación de estreno, porque se me vincula mucho a una actriz, un actor que lo estrenó. Eso. Pero ahora ha pasado cosas tan lindas con las obras, y yo he aprendido tanto de las obras. Entonces digo, bueno, aún cuando no estoy tan de acuerdo, respeto porque yo no dirijo. Y me quedo pensando en esta figura, lo que dice Andrés, yo creo que cada quien lleva la práctica teatral como puede, y desde su particularidad va a hacer su oficio, cada quien. A mí me salió esto, que a mí no me funciona dirigir teatro, pero bueno, pero no lo aconsejo. Digo, cada quien lo hace, cada quien llevará su práctica artística como le va saliendo, que creo que es la verdad, como le va saliendo. No, yo casi nunca digo nada, pero sufro muchísimo. Es decir, sufro muchísimo. Yo sufro, sí. Como también he aprendido que algo de la práctica y de estar ahí tiene que ver con eso, con renunciar un poco no sé, al ego, con entender todo el trabajo que se hizo. También me pasa, una vez una dramaturga así como muy clásica me dijo, eso te pasa por no escribir didascalias como las que hay que escribir. Porque la primera vez que fui a ver una obra mía que habían hecho, no me dejaban ir a los ensayos. El autor a veces no es bienvenido en los ensayos. Y entonces no te dejan ir y decís, bueno, qué secreto, y vas forjando como una ilusión respecto a lo que vas a ver. Y es muy monstruoso lo que puede pasar también. Yo me acuerdo que la primera vez había escrito un monólogo que me imaginaba que era para 10 personas, susurrado, muy chiquitito. Todo esto no está en la obra, es un poema. Es un poema de 50 páginas, nada más. Entonces, bueno, montalo. Y fui y había no sé cuántos bailarines. Era una cosa rarísima. Rarísima, me angustié un montón, me angustié muchísimo. Hice terapia. Pero después, y ahora ya como que aprendí a eso, ¿no? Como, si puedo ir a un ensayo, una vez pude, digamos, un proceso como más con un amigo que montó una obra y que acompañé más y que estuvo más cerca de lo que yo imaginaba. Nunca se empata con la imaginación del autor, nada, pero que sí sentí que efectivamente era eso, la obra. Pero después siempre fue algo como muy sorprendente para cualquiera de los lados, y un poco acepté esa Es buena onda. Yo soy más belicoso. Es que si no hay que dirigir, si no hay que montar. Y yo no quiero saber nada con dirigir. Claro, es un poco así, ¿no? Esa negociación. No, pues digo esto, yo siento que a mí hay algo que me divierte mucho de los espacios teatrales, no sé si acá será lo mismo, o lo he vivido, de mucha visceralidad, muy viscerales. Y de que, bueno, es debido a muerte. Digo, quizás no hagamos otra obra. Entonces nos estamos, digo, son amorosamente, son lugares muy apasionados en el teatro. Entonces, bueno, se están disputando las fuerzas. Entonces, yo no hay que dar batadas, porque yo él es una persona muy simpática. No, pasa mismo en el taller, yo también, digo, porque parece como, está bien, digo, bueno, no, esto no queda así, esto hay que, eso. No, sí, pero con mucha buena onda. Yo a veces...
Sí, igual es bien bonito escucharles en el sentido de que a uno le quita el peso. A veces sí veo que la gente que está escribiendo siente que tiene que dirigir sus obras y no necesariamente. Y ese es un aprendizaje importante. O sea, es como desaprender de un modelo que se ha vuelto dominante igual de pensar que el que escribe tiene que dirigir y tiene que actuar y tiene que ser todo. No, lo que pasa es que a veces no tenés quien te dirija, supongo en Buenos Aires, a veces no tenés quien te dirija, o a veces como, quizás pasa eso, como que es más complicado, o sea, hay menos personas que se quieran dedicar solo a la dirección, por lo menos en Buenos Aires. Entonces se arma sí, pero creo que también está bacán tenerles como ejemplo de que nos podemos también zafar de esa idea y quitar ese peso y pensar que le podemos dar el texto a otro y que eso puede ser… Y que pasan, porque yo digo estas situaciones problemáticas, pero siempre, digo, soy un cara dura, porque he tenido situaciones hermosísimas y de enorme aprendizaje. Total. Y me han revelado las obras y ninguna de las obras que le ha ido bien hubiesen tenido la exposición sin esas actrices, sin esas directoras, y sin eso, o sea, han reelaborado la obra. Eso es impresionante. Entonces, digo, también eso. Digo, me estoy divirtiendo diciendo… Bueno, no sé si ya vamos concluyendo, no sé si alguien tiene una última intervención, tal vez Roberto. No, siento que hay como muchas figuras de autor, eso en principio, entonces solo podría decirlo como más desde mi lugar o desde cómo trabajo. En relación con lo que veníamos diciendo, un poco la dramaturgia como un objeto que se lanza a un sistema de relaciones, ¿no? De relaciones, digamos, humanas, y dentro de eso, ese objeto tiene, como decíamos, una especificidad, una autonomía, un ser en el mundo, y al mismo tiempo es un objeto dependiente, ¿no? Un objeto necesitado de otras cosas. Y un objeto que sale a buscar, que sale a dialogar con el cuerpo de los actores, con el director, no, pienso eso, que la dramaturgia es una relación de solidaridad con otra cosa. Entonces, en general, como mi forma de escritura es un poco, digamos, no es la hegemónica hoy, ¿no? Porque, como decía Gaby, se invirtieron los términos,
y un poco el autor empezó a ser, o esa dramaturgia de autor y de gabinete empezó a ser la enemiga en Buenos Aires muy claramente de muchas poéticas muy fuertes de dirección que fueron hiper necesarias y que revitalizaron el teatro argentino, y las dramaturgias de la actuación y un montón de zonas que, y ahora casi como en el revival, vuelve un poco, ¿no? Y muchas veces es muy demandado, de nuevo, bueno, que venga alguien a escribir esto, ¿no? Incluso no desde el lugar de un texto que se produce para ser montado, sino desde las relaciones que empieza a armar un grupo, pero que se infiltre un autor acá, ¿no? Un autor casi también en el sentido de un editor, ¿no? de un montajista, de alguien que sea capaz de generar una relación de postproducción de todo ese material creado. Tampoco no estamos respondiendo a ninguna pregunta. Yo pienso, pero no sé si tampoco te entiendo tanto la pregunta, pero y tampoco sé si tengo claro qué responder. Pero pensaba que por un lado pienso como que es un momento bastante bueno de la dramaturgia. Digo, me pasa así en lo que leo. No sé, pienso, o cosas que me van llegando. A mí me pasa que el taller ha permitido, yo me fui hace muchos años de Córdoba, hablo de Córdoba, de mi provincia. Y cuando me fui de Córdoba estaba instalada, casi estaba mal visto escribir fuera de la creación colectiva y de agarrar de donde sea y entre todos hacemos una sopa de texto y vamos a... Estaba como mal visto ponerse... Y con el taller hay muchas dramaturgas, sobre todo son dramaturgas cordobesas, que han ido al taller y yo dije, para mí es una forma de reencontrarme con Córdoba, con mi provincia, pero muy particular. Hay unas muy buenas, o esas chicas de México, unas dramaturgas de México, me parecen muy particulares. Y pienso, porque vos decís el archivo, lo personal, sí, es un momento donde bueno, lo personal o lo biográfico está, bueno, porque en otras épocas ha sido silenciado, entonces, bueno, aparece, pero no todo, digo, hay gente que escribe muy en relación a un texto de Chekhov, a un mito, hay muchísima gente, es muy diverso lo que se escribe, y me parece un momento, me parece que en realidad hay mucho más del pesimismo que tenemos, hay mucho más dando vuelta, y hay mucha más escritura muy particular que lo que se dice, es un momento... Es raro porque uno abre la canilla y empiezan a aparecer. A mí me ha tocado ser jurado de los premios de dramaturgia de Argentina. Y ves cosas que son muy lindas, realmente muy especiales. Y no todo es biográfico, no, hay cosas o toman un caso histórico. Y después pienso que la dramaturgia, además creo que es una cosa que es muy requerida. Es un oficio, ahora que los oficios se están perdiendo, pero porque te das cuenta. Creo que hasta empresarial buscan porque la dramaturgia es una organización de sentido. Entonces, lo que pasa es que a mí no me interesa tanto, como en mi profesión, decir, cuando hay un despelote escénico, ir como la idea de la tortilla, de que bueno, tenemos todo esto desarmado y que el huevo venga a armar, ¿no? Que la dramaturgia venga a armar todo este lío que tenemos. No, a mí me interesa ir haciendo de a poco la cosa, y escribir, a mí me interesa. Pero hay muchos dramaturgos súper buenos que hacen la tortilla, que vienen cuando la escena está hecha un caos, van y van armando, porque lo he visto. Y tenemos casos súper exitosos. Claro, y en el caso de Argentina, de Ricardo Bartís, que ha hecho como de toda su teoría la muerte del dramaturgo, ¿no? Lo ha dicho tantas veces. La dramaturgia, Santi trabajó con él, y uno lo ve dirigir, y es el mejor dramaturgo argentino vivo, ¿no? También, o uno de los mejores. Y concibe la dramaturgia desde la escena, desde las lógicas de intensidades de la actuación, no desde el lugar propiamente de la escritura de escritorio, pero no se puede dejar de pensar en esa multiplicidad de dramaturgias que en Argentina nacieron, sí, a partir de la postdictadura hasta hoy. Y este tipo de dramaturgia de autor estuvo un poco mal vista y creo que vuelve. Sí, me parece que vuelve también por las publicaciones. Yo pienso que vuelve porque empieza a haber circulación de textos, porque también que haya circulación de textos, que existe el objeto texto, libro, hace
que nos da coraje a quienes escribimos eso. Decir, bueno, que queda algo, porque es tan fugaz el teatro también, digo, que también quedan, bueno, decía Gabriel ayer, queda algo, queda decir. A mí me encanta el teatro, lo que me queda en la memoria del cuerpo del teatro. Pero el texto, a mí me parece que, porque lo veo en otras dramaturgas, no sé, es muy lindo, para mí ha sido muy alentador publicar. Entonces me parece bárbaro que publiquen. Y más lindo todavía que el texto publicado no sea el souvenir de la obra representada, ¿no? Como fuiste a ver la obra y te llevaste el texto. Que sea esto que está haciendo acá, por ejemplo, en este espacio, ¿no? Que ya tiene, digamos, que todas esas publicaciones uno no sabe quién las va a agarrar, cuándo alguien va a querer quizá montar ese texto, cómo van a entrar en alguna conversación. Es decir, es como algo lanzado hacia el futuro, ¿no? Sí, que creo que nos quedamos con eso, creo que con esa posibilidad de esto último que dicen, que me parece muy importante, la posibilidad de la publicación es de eso, ¿no? Cuando surge la residencia y para nosotros es fundamental que se publique, porque creo que es fundamental que circule, que se lea y en ese sentido que se escriba, como uno solo escribe en función también de lo que va leyendo, y si no podemos leer teatro difícilmente vamos a escribir teatro, aunque el teatro está nutrido obviamente de todos los géneros. Entonces creo que por ahí también esta suerte de reivindicación o de regreso del texto a mí me emociona mucho, porque también creo que ahí la palabra, el lugar de la palabra es fundamental y siempre lo fue. Entonces la posibilidad también de una concepción mucho más amplia de la dramaturgia pueda existir, ¿no? Ha sido un hermoso diálogo, este último momento de ping-pong es fabuloso porque es así como ustedes trabajan también en el taller, y creo que es una complicidad, como decía, literaria. Lamentablemente no pudimos hablar de todo el tema editorial, que era algo que a mí me interesaba mucho, porque Andrés tiene una editorial muy bacán que publica diario, fundamentalmente, ¿no? Solo diario. Y nada, ojalá podamos ver esos textos circular acá, y ya tendremos seguramente otras oportunidades de conversación. Están bien comprometidos con la residencia este año, por suerte les vamos a tener aquí. Así que a todos ustedes agradecerles por su escucha, su atención y su presencia. Fue lindo ver que la gente estaba en el archivo. Tenemos un archivo que armó Gabriela Alac, que ojalá también podamos publicar, sobre los procesos creativos de los grupos que participan. Así que si tienen chance de contar a la gente para que venga, la gente que hace teatro, para mirar archivos de otros, también esas dramaturgias que se arman ya en los procesos de montaje. Hoy tenemos una obra, ya tenemos que irnos abajo a ver Gaviota, también esta mañana, y luego seguimos la próxima semana. Pasen la voz y sigan acompañándonos. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias muchas gracias. Hay hilos que nos unen. La cultura no sucede sola, se construye entre todos, porque el teatro habita donde tú habitas. Es un hilo que recorre el pensamiento y la crítica, un territorio de búsqueda donde el hacer es descubrir. Aquí entrelazamos la escena nacional con los pulsos del mundo hasta que la fiesta se desborde en la calle como un latido ciudadano. Esta es nuestra conexión. Fiesta Escénica de Quito, del 20 de mayo al 14 de junio. Conecta en teatrosucre.com. Fundación Teatro Nacional Sucre. Alcaldía Metropolitana. Quito renace.